Señores, y estamos de nuevo aquí en el aire. Hablamos con José Andrés Rodríguez, psicólogo, terapeuta familiar, acerca de ¿es adicción o entretenimiento el tema de videojuegos? Habíamos dejado una pregunta en el aire, pero antes quiero decirte que para conectar con nosotros, pues puedes marcar al 809-540-165 y 1-809-200-165 desde el interior. Así es que puedes interactuar con nosotros. José Andrés, alguien nos decía en las redes sociales, Milagros, que es una de las mujeres, parte de las interactivas de este programa, decía, pero es que niños y adultos están enviciados con esto. Y quiero también dejar una pregunta, queremos dejar una pregunta en el aire a nuestras mujeres y hombres de Trátame Bien. ¿Cómo ustedes se han entretenido con este tema de la pandemia? ¿Cuál ha sido tu entretenimiento? Dejamos la pregunta en el aire, José Andrés, sobre cuáles son las consecuencias que luego vamos a tener de marear a los muchachos con un aparato electrónico y yo continuar mi vida. Bueno, las consecuencias son algo que, como te dije, vamos a verlas en el futuro, más adelante. Probablemente se van a dar muchas cosas que nosotros ni siquiera nos estamos pudiendo, no podemos prever ahora mismo. Pero de las que sí sabemos que son muy probables, es que va a haber una deficiencia en el trato social, va a haber, muy probablemente a, va a declinar un poco el, el saber manejarse entre uno con otro y poder, es como quien dice, la moral del niño va a verse afectada por la falta de conocimiento sobre las normas que deben de seguirse y lo que es justo y no lo es, por falta de esa interacción, por falta de esos juegos interpersonales y no a base nada más de juegos de tablets. Y por lo mismo también que va muy ligado no tanto solo al videojuego, sino a la actitud que los padres están tomando de simplemente facilitarlo completamente, es que va a haber un problema con los límites. Los niños de hoy en día ya se está viendo que los niños no saben los límites que deben de tener para cualquier cosa, básicamente. Ellos tienden a irse, como decimos bien coloquialmente, se van de boca con lo que sea. Lo que ellos quieren hacer, ellos se van en una y no hay forma. Y tú le dices, pero ya tú no crees que es hora de que tú dejes de jugar. Obviamente un niño nunca va a dejar de jugar si tú lo aproximas así. Y no saben lo que es que el padre sea padre y la madre sea madre y diga, ya tú tienes 10 horas jugando, suelta la tablet, ponte esa tarea. O sea, como que es muy eh, exigente el comentario hoy en día. El que tú simplemente trates de poner límites y normas y que el niño haga lo que debe de hacer, se ve como algo demasiado exigente. Entonces también, Además de no tener límites, como en tu vida, en todo lo que es tu vida, y cuando dijiste este punto, me estremezco, porque el no saber poner límites te puede afectar tu vida profesional, tu relación de pareja, tu desarrollo integral, eh, a las víctimas, por ejemplo, de violencia machista, y los hombres agresores con los que trabajo no le enseñaron a poner límites a ninguno. Y esta es una, o sea, puede traer consecuencias funestas. ¿Qué otra consecuencia, además de no tener límites, que es too much, puede tener el abuso excesivo o la adicción a los videojuegos y el Internet? bueno, puede tenerla también obviamente en que el tú pasar tanto tiempo enfocado en el videojuego, en la tablet o en el internet, obviamente tú estás siendo negligente con todos los otros aspectos de tu vida. Los niños dejan de hacer la tarea, obviamente las notas en el colegio descienden, oportunidades que se te pudieran haber presentado se dejan pasar
en la adolescencia, cuando tú estás, por ejemplo, aplicando para diferentes universidades, eso también va a afectar porque ya tú no vas a tener el tiempo perdido. Tú no puedes recuperar ese tiempo, tú no puedes subir tus grados para tener oportunidades mejores. En la adultez también se ve todavía, porque eso es algo que afecta a muchos adultos, principalmente en los años, en los 20, 30 años, pierden oportunidades de trabajo, pierden sus trabajos porque no pueden desconectarse de un videojuego, dejan de ir y al dejar de ir al trabajo, obviamente pierden el trabajo. Y es algo que simplemente no está en control de ellos. Y ese es probablemente el punto número 1A de cuando es una adicción, que es cuando el, la persona está teniendo tantos problemas sociales y económicos incluso en su vida y no lo ve como un problema, o cuando lo ve como un problema no puede todavía detenerse, porque ese es el problema de la adicción. Se dice aceptar que tú tienes un problema es el paso más importante. Sí, lo es, pero Pero, hay un momento de pánico en la persona cuando entiende que tiene un problema inicialmente y se dice, ok, yo voy a dejar esto, y se da cuenta de que no puede. Eso conlleva un momento de pánico porque tú no estás acostumbrado a entender cognitivamente que tú no puedes simplemente dejar de hacer algo. O sea, si yo estoy sosteniendo un vaso con mi mano y yo pienso, voy a soltar el vaso y lo pongo en la mesa, mi cerebro no está preparado para que cuando yo quiera soltar el vaso y ponerlo en la mesa, extrañamente yo no puedo. O sea, como que algo en mí que está fuera de mi control y yo no puedo soltar el vaso. Entonces te entra un momento de pánico y entonces ahí se dispara la ansiedad y se dispara el estrés y como que algo que simplemente como que, ok, yo tengo un problema, vamos a ver cómo yo puedo solucionarlo, se te multiplica exponencialmente. Porque entonces se dispara la ansiedad, el estrés y se combina con otros factores que pueden estar permeándote, como por ejemplo el estrés de estar confinado a tu casa por un año, y entonces todo es una cadena que se alimenta ella misma. José Andrés, ¿tienen los videojuegos el poder de volver a un adolescente violento, sumamente violento, estos videojuegos? Esa es una excelente pregunta. Ajá. Es algo que se ha estudiado bastante y se ha podido demostrar que el cerebro realmente cambia. O sea, a medida que se toman eh, se toman imágenes del cerebro en momentos antes y después de ser expuesto a cierto tipo de videojuegos y se nota que definitivamente hay un cambio en el cerebro. ¿Qué es ese cambio? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es un poquito debatible todavía porque se han hecho investigaciones, pero no, tú sabes que así no que funciona la ciencia. La ciencia no es de que hicimos una investigación, por lo tanto esto es. No, 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 no. Se encontraron esos hallazgos y por lo tanto se necesita replicar ese producto mucho, mucho más para ver qué conlleva eso. Lo que sí se sabe hasta ahora, sin lugar a duda, es que principalmente los videojuegos violentos te desensibilizan al, a la violencia extrema. Entonces, desde cierta forma, te la normaliza. Entonces, se Exacto, exacto. puede, Eso de estar matando gente y eso de estar acribillando, te digo lo que yo veo, pero es que no puede ser normal que, aunque sea en un juego, asesinar a una gente. Entonces, eso definitivamente tiene que crear un impacto. Eso es lo que yo, como lega de psicología, entiendo, yo veo desde afuera, como observadora. sí, definitivamente crea un impacto y desensibiliza a la persona, pero eso tampoco debe de llevarse a que eso va o que es un camino hacia realizar actos violentos necesariamente, porque Ok. la muestra, por suerte, sin realizar ningún tipo de investigación, se puede ver que la muestra es severa de que no es el caso. O sea, estamos hablando de que hay miles de millones de jugadores que juegan juegos de matar gente, de acribillar gente, como tú dices, y
no se oyen, principalmente hoy en día, que cualquier cosita que sucede se sube a YouTube y a Instagram. O sea, que cualquier cosa uno se entera, porque antes, si no salía en el periódico o en la noticia, no se enteraba. Tú Pero supiste, ¿verdad? Tú estamos claros. supiste, ¿verdad? Pero Pero ahora, pero el ahora, que no quiere que algo se entere, que no lo haga, porque alguien hay con una cámara. oh, Entonces pero podemos esto es ver, un lío, esto es un lío. Uno anda ahora hasta chivo, tú oyes, o sea, Andrés, porque es increíble. O sea, y uno no te lo está en digo porque a nada mí y me ha anda chivo. pasado. ¿Eh? Tú no, Uno no está en ajá, nada y anda chivo. exactamente. Tú no estás haciendo nada, ni pretende, ni te ha pasado por la mente, pero ya tú andas chivo, porque cualquiera te puede grabar. Oh, pero mira dónde está fulana. O sea, que uno no tiene vida privada. O sea, Así Andrés, ahora, mismo. con este Así tema en es. las redes sociales. O sea, Andrés, ¿cuándo yo puedo ver que el entretenimiento que mi hijo tiene es sano? ¿Cuándo yo puedo decir, no, yo no tengo problema, aquí no hay problema, mi hijo tiene pues una forma sana de poder jugar y entretenerse de esa manera? ¿Cuándo lo veo? ¿Cuáles son las señales de que me dan que sí estoy en el camino correcto, como mamá, como papá, como acompañante? Esa pregunta lleva dos vertientes diferentes. Una Dale pues, no te... es yo creo la más importante, es que como padres nosotros deberíamos de involucrarnos un poco en qué está jugando nuestro hijo. Si tú te pones a pensar, antes cuando el niño lo que hacía era que jugaba basquetbol, iba a un torneo, practicaba judo, iba a un torneo, tocaba la guitarra, iba a un recital, era bailarina, los padres estaban ahí. Los padres iban a la presentación, lo veían a uno bateando, ponchándose, no importaba, uno estaba ahí como igualito, ¿verdad? Ya no es el caso. Cuando el niño lo que hace para entretenimiento es el videojuego. Entonces el padre lo que hace, él está jugando. Pero Ajá, ¿qué él me está olvidé jugando? de eso porque él está jugando. Sí, él está jugando. ¿Qué él está jugando? Entonces, entender qué está jugando y entender el juego, incluso de vez en cuando, sería el mejor escenario, en mi opinión, sería que tú hasta juegues un poco con él. Porque antes los padres hacían eso. Mi papá se sentaba a jugar Nintendo con nosotros, con mi hermana y yo. Cuando él compró el Nintendo en la casa, incluso él jugaba a veces más que nosotros. Y nosotros así, viéndolo, porque él jugaba mucho mejor que nosotros, obviamente. Perdón, Andrés, Mario Bros fue, Mario Bros. Mario Bros. Jugó un juego Estoy de carro hablando, también. Sí, sí. Entonces, como que por lo menos tiene una idea de qué están jugando en ese entonces, ¿no? Pero hoy en día, como la amalgama es tan amplia, uno tiene que tener cuidado, y más con ciertas cosas que están sucediendo. Anteriormente yo te comentaba de los loot boxes, esos. Eso ahora cuesta dinero. Ahora hay una opción que el niño puede comprar con dinero real, puede comprar puntos para comprar esas cajas sorpresas. Y se han dado miles de casos de niños que literalmente le explotan la tarjeta de crédito a los padres, y los padres no se enteran hasta que llega el estado de cuenta. Y dice pero ¿y qué fue lo que pasó aquí? Han habido casos de hasta $10,000, y no de tarjeta de crédito, ¿cómo? de los fondos bancarios de los padres que se van, porque los niños no saben. Ellos lo que saben es que si yo le doy aquí donde dice esto, me da otra caja. Y entonces los padres, como para que el niño se entretenga, le ponen la tarjeta de crédito en el juego y le compran una o dos cajas, pero la tarjeta de crédito se queda ahí. Y cuando el niño Ay, se pone a padre. darle a eso, han habido muchas familias que han sido completamente destruidas financieramente por eso. Eso está muy documentado, a tal punto que esas prácticas en Bélgica y en Holanda han sido baneadas completamente. Se han tirado leyes en contra de eso, y las compañías de videojuegos han tenido que quitar esa mecánica de sus videojuegos en esos países, y Alemania y Inglaterra están tirando investigaciones porque es lo mismo que apostar, y ataca la Exacto. misma tipo de adicción de apostar. O sea, si tú estás dándole un botón y te sale una caja, y de la caja va a salir una sorpresa, explícame la diferencia entre eso y una slot machine, una de esas que tú le pones una moneda y te salen la cosita dando vuelta, y si te salen tres de la misma, tú te ganas un premio. ¿Cuál es la diferencia de eso? Es exactamente la misma mecánica.
peor todavía, Oh, porque en el videojuego hay más brillito y más cosas chulas. oh, Padre Santo. José Andrés, cuando regresemos de esta segunda pausa, queremos saber cuáles estrategias podemos hacer los padres para que esa situación de la modernidad y también de la pandemia cree un ambiente sano para nuestros hijos y para nuestros adolescentes. Pero se lo vamos a decir, José Andrés, después de esta brevísima pausa. Esto es Trátame Bien, no le cambie.